Muy buenos días. Invito que tomen asiento y espero que esta enseñanza sea guiada por el Señor. En estos días en internet, ahí por Face, llegó un pedacito de una conferencia y el conferencista hablaba entre la diferencia que está entre la honestidad y la integralidad. Yo voy a adaptar un poquito la conferencia, digamos, a términos colombianos y les voy a decir lo que me impactó de esta conferencia o del pedacito que alcancé a escuchar. El conferencista decía más o menos así: hay una pareja y están juntos en un apartamento y están charlando sobre lo que quieren hacer y están haciendo esas planes mentales que a veces uno hace y se decían, ay amor, qué rico poder irnos un fin de semana para la playa y poder disfrutar. Y estaban ahí charlando en esa intimidad y pasándola en ese momento tan especial. Y ella le dice, ay, tengo hambre. Y él le dice, ay, pidamos una pizza. Piden una pizza y llega el señor de la pizza, ellos pagan 20,000 pesos de la pizza y entran y cuando abren la caja de la pizza, ¡oh, qué sorpresa! No había pizza, habían 20 millones de pesos. Y ella le dice a él, toda emocionada, mira, la plata para el viaje que estábamos hablando. Y él dice, no, qué pena. Esa plata no es de nosotros. Esa plata no la podemos utilizar, esa plata no es de nosotros. Entonces, él se arreglan y se van para la pizzería. Llaman al gerente de la pizzería y le dice, le cuentan lo que sucedió, mire lo que recibimos. Y el tipo sorprendido y dice, sí, yo había escondido esa plata ahí y no me había dado cuenta ni siquiera que se había ido. Y si ustedes no vienen, no sabría a quién pedirle, con quién hablar, no sabría qué hacer. Gracias, pero yo no quiero que esto quede así. Yo tengo un familiar que trabaja en un noticiero. Déjeme llamarlo para que venga y lo entreviste. Esto no tiene que quedarse solo aquí, esto lo tiene que conocer toda la ciudad. Eso sería muy bueno para usted. Mire que todo el mundo debe conocer lo honesto que es usted. Y el tipo, no, qué pena. A mí deme mi pizza, a mí me interesa mi pizza, yo me quiero ir ya. Y el tipo, pues el gerente, no, por favor, esto lo tiene que saber todo el mundo. Venga, déjeme, yo llamo a mi familiar para que venga y le cuente. Déjeme. Y el tipo bravo, no, yo quiero mi pizza y me voy y ya. Le dice, bueno, está bien, tome su pizza, pero cuénteme por qué. ¿Por qué no quiere que nadie sepa? Y el otro le dice, le voy a decir, porque ella no es mi esposa. Donde se publique esta noticia va a ser un gran problema para mí y para mi familia. Yo cuando terminé de escuchar eso, se me vino una pregunta a mi cabeza. En mi relación con Dios, bueno, ¿qué podemos decir? Este señor era honesto, muy honesto, por lo menos en términos de plata, ¿cierto? Era muy honesto, pero en su vida no era íntegro. Y la pregunta que se me vino a la cabeza a mí fue, mi relación con Dios, en mi relación con Dios, ¿yo soy honesto o soy íntegro? ¿A qué me refiero? ¿Será que todavía tengo partes de mi vida que no se las he entregado al Señor? ¿Será que todavía tengo algún porcentaje, algo escondido que digo, esto es mío y no se lo quiero entregar al Señor? Hoy la idea es que aprendamos a lidiar las batallas. Aprendamos a ver cómo podemos entregarle este tipo de cosas al Señor siendo victoriosos. Porque de pronto tú tienes un aspecto en tu vida, no sé cuál. Hablemos finanzas. De pronto las finanzas tú quieres entregárselas al Señor, pero no has podido. Hay algo que te lo impide y no dejas. Entonces lo que yo quiero hoy es que aprendamos a entregarle este tipo de cosas al Señor. Aprendamos a entregarle al Señor
todo. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y la enseñanza de esta mañana yo la he llamado aprendiendo a enfrentar las batallas. Primera de Samuel, capítulo 17, es un texto muy conocido. Aquellos que pasamos por escuela dominical muy seguramente lo hemos aprendido, muy seguramente lo hemos visto de pronto hasta en películas. Y es la historia de David y Goliat. Y quiero que pensemos en David. ¿Qué pasos hizo David para enfrentar a su gigante? De pronto tú tienes un gigante en tu vida, un gigante que tienes que enfrentar. Gigantes tan claros en la palabra de Dios que sabemos que no podemos hacer, como fornicación, adulterio, robo, mentiras. Pueden ser gigantes así, tan claros que los vemos tan claros en la palabra de Dios, que de pronto hemos luchado con eso, pero no hemos podido vencer. O hay gigantes que son más ocultos. Hay gigantes como el chisme, como los malos pensamientos, como no poder perdonar a alguien, no poder sentir amor por alguien. También son gigantes que Dios quiere que enfrentemos. También son gigantes que Él espera que derrotemos. Entonces lo que quiero que veamos hoy es cómo vamos a hacer para enfrentar esos gigantes y obviamente tener victoria sobre ellos. ¿Cómo hizo David para vencer a este gigante? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y regiones celestes. De pronto tú no ves a ese gigante acá físicamente como lo podía ver David, pero muy dentro de ti sí sabes que tienes un gigante que vencer y tienes que enfrentarte a él. En este momento, David ya había sido ungido, es decir, Dios ya lo había escogido para que fuera rey del pueblo, ¿cierto? En este momento, él ya había sido ungido, pero nadie más sabía, solo sabía su familia cercana. ¿Y qué sucede? Leámoslo. Capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso es 2 metros con 99 centímetros, casi 3 metros. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota de malla era de 5,000 ciclos de bronce. Esos 5,000 ciclos son 57 kilos, pesaba la malla que él usaba. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía hierro en su lanza de 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. La lanza pesaba 7 kilos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl
Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000, y mira que tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Efa peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba un gran grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que el paladín se podía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló con las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían al hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto al hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá los tributos de la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Quién has dejado de aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para que para ver batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto somero hablar? Y apartándose de él a otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes tu corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó con la coraza, y ciñó a David con su espada, y sus sobrevestidos se probó a andar, porque nunca se había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
David lo echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su anda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré de tu carne a las aves de los cielos y a las aves del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando se levantó, se echó a andar para ir al encuentro con David. David se dio prisa, corrió a su línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la balsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó su rostro su rostro en tierra. Así venció David al filisteo. Con honda piedra hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Dejemos hasta ahí. Claro, ¿no? Fácil. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hizo David. Bueno, miremos qué hizo David. Lo primero que tenemos que ver es dónde estaba David al inicio de este relato. Estaba lejos, cuidando unas ovejas, haciendo su trabajo. Él no sabía qué es lo que estaba aconteciendo en la batalla. De pronto, hoy, tú estás lejos de tu gigante. De pronto, hoy, no sabes que tienes una gran batalla por delante. Lo importante es que cuando veas y entiendas que tienes esa batalla, la sepas afrontar. Sepas qué hacer con ella. Voy a ver 5 puntos. 5 puntos que David hizo y los quiero resaltar. Se los voy a leer para que veamos el proceso. El primer punto es: ¿quién soy? Necesito reafirmar mi identidad en Cristo. Necesito reafirmar mi identidad en Dios. El segundo punto es renunciar a las mentiras que estás creyendo. El tercer punto es: tendrás que abandonar ciertas cosas o actitudes. El cuarto punto es: escoge la palabra, la verdad revelada en la palabra de Dios. Y el quinto punto es: resuelve los conflictos personales y espirituales. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto yo lo veo en versículo 26. En versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio a Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso quien provoca los escuadrones del Dios viviente? Lo primero que tienes que saber es estar seguro quién eres tú. Vas a enfrentar una batalla, tienes que saber quién eres tú. Si no sabes quién eres tú, no sabes cómo vas a enfrentar la batalla. ¿Qué había hecho Saúl, el rey? Venía un gigante, se burlaba de ellos en la cara. Él era el responsable de salir a luchar. Él era el que tenía que haber tomado ese paso de fe, pero él no lo hace. ¿Y qué hace? Utiliza métodos humanos. Dice: mire, entonces el que vaya y le gane, le doy a mi esposa, le quito los impuestos y lo lleno de plata. Intenta de forma humana conseguir algo. ¿Qué hace David? David dice:
¿Usted piensa en eso? ¿Usted piensa que es la plata lo que vale la pena? No. Piensen que están ofendiendo al Dios del cual usted es un guerrero. Piensen, ¿quién es usted? ¿Usted es un soldado o no es un soldado de Dios? ¿Dios está con usted o Dios no está con usted? Esa es mi pregunta para ustedes hoy. ¿Estás o no estás con Dios? ¿Quién es Cristo para ti? Muchos decimos, mi Señor y mi Salvador. ¿Es tu Salvador? ¿Por qué? Porque murió en la cruz por ti. ¿Es tu Señor? ¿Por qué? Porque si tu Señor dice, tú haces, tú obedeces. Entonces, ¿sí es tu Señor? ¿Sí estás obedeciendo al Señor? Si lo que Él dice es verdad, ¿lo practicas? ¿Es verdad en tu vida? ¿O simplemente es un título? Él es mi Señor, pero mi Señor está allá y yo estoy aquí, yo hago lo que sea aquí y Él hace lo que sea allá. ¿Quieres pelear una batalla? Todos tenemos batallas. De aquí no nos salvamos ninguno. Aquí no puedes decir, no, yo no tengo ninguna batalla. Porque si en este momento no tienes ninguna batalla, de pronto Dios te está preparando porque vas a tener una. Si vienes por primera vez, o si de pronto has venido durante mucho tiempo y has escuchado muchas veces que debes entregar tu vida a Cristo, que Cristo debe ser tu Señor y nunca lo has tomado en serio, o piensas que simplemente por venir aquí ya eres creyente, te digo no. Ser creyente, ser cristiano, es tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo. ¿Cuánto de tu vida? Toda tu vida. Todo lo que eres, todas sus esperanzas, todos tus problemas, todas tus alegrías, todas tus situaciones, sean buenas, sean malas, se las entregas a Él y vives bajo lo que Él quiere, bajo lo que Él pide. Si eso lo has hecho, eres creyente. Pero por venir aquí, por aprenderte un par de canciones, por aprenderte un par de versículos, por intentar no decir groserías, por intentar no tener malos pensamientos, por intentar hacer las cosas, no. Hasta que no reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, no vas a ser creyente. Hasta que no entregues tu vida a Cristo, no vas a ser creyente. El segundo punto en saber quién soy está en versículos 34 al 37. Dice la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso lo tomaba del cordero y lo mataba. ¿Saben cómo se llama eso? Experiencia. Experiencia. Tienes que aprender que todo lo que estás viviendo en tu vida actualmente es porque Dios lo permite, sea bueno o sea malo. Tengas buenos momentos o tengas malos momentos, tengas una cuenta bancaria aceptable o estés sin 5, tengas salud o estés enfermo. Dios lo está permitiendo con un propósito para tu vida. Y ese propósito es capacitarte para lo que viene más adelante. Es experiencia. Lo que vives ahora, más adelante lo vas a necesitar. Y lo que estás enfrentando más adelante podrá ser más difícil. Al principio fue de pronto un oso pequeño o un leoncito pequeño y él lo tuvo que dominar. Después uno más grande hasta que llegó ¿a quién? A un gigante de 3 metros con una coraza de malla que pesaba 57 kilos, que él no tenía nada con qué enfrentarse, porque se intentó poner se intentó poner un casco, una malla para defenderse y no pudo. Y tuvo que salir ¿con qué? Con lo que tenemos que salir todos nosotros, con la confianza en el Señor, que es Dios el que lucha las batallas. Él la hace y yo simplemente obedezco. Yo simplemente permito que Él utilice mi vida. Entonces, todo lo que estás viviendo, sea bueno o sea malo, es experiencia que vas a necesitar para enfrentar a tus batallas. Tienes que aprender a reconocer la obra de Dios en tu vida diaria. Si hoy te levantaste y tuviste alimento, gloria a Dios.
Si hoy te levantaste y no tuviste para el alimento, gloria a Dios. Si hoy te levantaste y pudiste venir y no estuviste enfermo, gloria a Dios. Si hoy te levantaste y tuviste que quedaste postrado en la cama porque no te pudiste levantar, porque estás enfermo, gloria a Dios. Porque Dios permite todo en tu vida con un propósito. Tu vida no es un juego. Tu vida ha sido diseñada y preparada con Dios con un propósito. Y tu deber es buscarlo, gozarte en él y cumplirlo. ¿Cuál es la tercera motivación? Versículos 45 al 47. Dice la palabra de Dios. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Tú cómo sales a luchar tus batallas? ¿Tú cómo sales el día a día? ¿En tus fuerzas o en la voluntad del Señor? Porque yo muchos días de mi vida he salido en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque yo estudié, porque yo soy profesional, porque tengo un empleo, o porque tenía un empleo, o porque tengo un carro y el carro es mío y yo hago lo que quiera. No. Si ese es tu pensamiento, si cuando tú te levantas, lo primero que no llega a tu mente es, gracias Dios, vuelve a cerrar los ojos y vuelve a abrirlos. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes, todo lo que vives es por Dios. Si has tenido estudio, es porque Dios lo ha permitido. Mírate, si tienes salud, es porque Dios lo ha permitido. Sal a la calle y vas a encontrar muchas personas inválidas, sordas, ciegas, que Dios les ha puesto eso en su vida con un propósito. Si tú no tienes que pasar por esas situaciones tan difíciles, dale la gloria a Dios. No pienses que eres tú. Entonces, lo primero que tienes que saber es, ¿quién soy? Contéstate mentalmente. ¿Quién eres? ¿Eres importante para Dios? No sé qué te estás contestando, pero mi respuesta es sí. Lo vimos ahora. Vimos que Dios mismo derramó su sangre por amor a ti. Eres importante para Dios. Segundo punto. Renunciar a las mentiras que nos hemos estado creyendo. ¿De qué mentiras estamos hablando? En versículo 28, aquí se acerca el hermano mayor, ¿no? Y le dice, ¿usted a qué vino? Usted sí es muy morboso. Usted lo que quería ver era guerra y lo que quería ver era sangre. Y por eso vino, ¿cierto? Eso porque yo lo conozco desde chiquito. Eso. Esas son las mentiras ¿de qué? De los cercanos. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Ustedes no les han dicho? A mí sí, muchas veces me las han dicho. El que ha sido no deja de ser, hermanito, yo lo conozco a usted. A usted le gusta el trago, venga, nos tomamos un traguito que eso no pasa nada. Eso no lo cambia. ¿Esto qué? Ay, usted siempre ha sido así. ¿Su mujer lo conoció borracho? Pues su mujer se lo tendrá que aguantar borracho toda la vida. Esas son las mentiras que nos dicen. ¿Y nos los dicen quiénes? Los cercanos. Mi hijo, es que nosotros somos pobres. Usted no puede tener una idea de querer estudiar por allá lejos o querer estar en esa universidad. No, mi hijo, usted no, usted debe pensar solo en, haga como todos eso, ni estudie y póngase a trabajar y con eso es suficiente. ¿Mentiras de quiénes? Mentiras de los cercanos. Porque si Dios tiene un propósito grande para tu vida, Él hará todo lo necesario para dártelo. Absolutamente todo. Cosas que tú no crees, cosas que tú no esperas. Mentiras de los extraños, versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde tu juventud. Estas son las mentiras de los extraños, las mentiras que nos dice el mundo. Ay, mi, ¿sabe qué? Eso no es pecado, eso es que usted está enfermo. Sí, eso no es que usted actúe mal, eso venía en un gen suyo. Olvídese, no se olvide que eso es pecado. No. Eso no es problema suyo, es que usted está enfermito. Pobrecito, mijito.
No, de ninguna forma, no. Lo que es pecado y lo tenemos que reconocer como eso y somos responsables de eso. Así todo el mundo nos diga que está bien. Si la palabra de Dios dice que está mal, está mal. Así todo el mundo lo haga porque la otra es mentira. Tranquilo, eso todo el mundo lo hace. Vámonos temprano del trabajo, llevémonos esto del trabajo, eso todo el mundo lo hace. No se preocupe. No, eso es robo y Dios no lo quiere. Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que tú seas luz en la oscuridad. No lo quiere. Mentiras del enemigo, versículo 42 al 44. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo: ¿yo soy perro para que salgas a mí con palos? ¿Usted quién es? Usted no es nada. El enemigo te dice: usted no es nada. Dios no lo ama. Eso es mentira. Eso de que Cristo murió en la cruz es carreta. Eso no le ponga cuidado a eso. Eso es para los viejitos. Usted está joven. Aproveche su juventud. Mentiras del enemigo. Mentiras que si tú te las crees, estás mal, estás perdido. Tienes que renunciar a las mentiras que te has estado creyendo. Abandonar cosas o actitudes. Abandonar cosas o actitudes. Versículos 38 y 39, ¿qué sucedió? Las ayudas de hombres. Saúl vino y le dijo: listo, usted va a pelear, vaya, pelee, tome, mijito, mi armadura, tome mi casco, tome mi espada, tome todo lo mío. Y se lo puso David. ¿Y qué hizo? Intentó caminar y no pudo. Intentó moverse como él se movía y no pudo. De pronto tú te has puesto cascos, mallas, espadas del mundo. El mundo te ha dicho: no, si usted quiere salir de eso, haga esto o haga aquello. Léase este libro. Vea, no vaya, no aprenda, no haga algo diferente. De pronto vas a tener que quitarte todo eso. Vas a tener que quitarte todas esas mentiras que te has puesto encima, botarlas. Vas a tener que dejar de pronto conocidos, de pronto amigos, de pronto vas a tener que dejar a un lado costumbres, cosas que tú piensas que son normales, pero para Dios no lo son. Tienes que dejarla. Pero como dice en la palabra, cuando tú dejas algo, y en la palabra dice que alguien tenía un demonio y salió y se fue. Y después de cierto tiempo se cansó de estar por fuera y volvió y encontró todo arregladito. ¿Y qué pasó? Llamó a 6 más y entraron 7. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron entrar después 7 y destruir con mayor fuerza? Porque estaba vacío. El tercer punto que tienes que hacer es: abandonas las mentiras, pero escoges la verdad de la palabra y la colocas en tu corazón. ¿Cuál es la verdad más importante que quiero que te lleves hoy? Dios nunca te colocará en una batalla de la cual no podrás salir victorioso. Tú nunca vas a poder decir: Dios me puso algo que me va a quedar grande. No, imposible. ¿Y por qué lo digo que es imposible? Porque lo dice en la palabra de Dios. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, 7 al 14 dicen: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿Qué nos da Dios? La seguridad de que podemos vencer. La seguridad, es decir, si tú ves un problema y dices, no, yo no con esto no puedo, con eso no puedo, estás creyendo las mentiras. Porque aquí en la palabra de Dios dice, Dios no te va a dar algo tan grande que no vas a poder resistir. Dios no te va a dar algo tan difícil que no vas a poder vivir. Es decir, tienes la oportunidad de disfrutar, entre comillas, porque es muy difícil, disfrutar el momento porque vas a ver la victoria de Dios a través tuyo. Eso es escoger la palabra de Dios. Me dijo, es que usted nunca va a cambiar. Usted siempre ha sido así, mentirosito desde chiquito. Mentirosito usted. ¿Para qué se enreda con eso? No le ponga caso. ¿Qué dice el Señor? Las cosas viejas pasaron. Ya no. Si yo estaba acostumbrado a robar desde chiquito, ya no robo, porque la palabra de Dios me dice, el que robaba no robe más bien trabaje para que ayude a otros. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú entras al Señor, todo lo malo que hay en tu pasado, allá se quedó. Y eres nuevo para disfrutar, para aprender, para vivir, para gozar la vida con Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ya eres muy viejo, ya eres muy pobre. No, usted ya, ¿cuántos años? ¿Es verdad o no es verdad? Les voy a decir, Dios a mí me ha mostrado muchas veces, prácticamente casi todos los días de mi vida, su misericordia conmigo. Pero la vez que la he sentido más palpable fue con los 15 de mi hija. Va a cumplir 15 años mi hija y estamos en una situación económica grave. Y se me acerca a ella a donde tenía que ir. Papi, yo quiero algo especial para mis 15. La conversación con ella, le dije, no tengo, pero no soy yo quien te va a proveer, es Dios. Hizo una carta. Y si algún día van al apartamento, me acuerdan y entramos al cuarto de ella y la van a ver pegada ahí, en la pared. Dios, yo sé que tú todo lo puedes y para mis 15 quiero tan. Todo lo que ella quiso. ¿Saben qué porcentaje se cumplió? Más del 90%. ¿Por qué no llegó al 100%? Tal vez porque fui muy miedoso en seguir reclamándole a él. Ustedes supieran las personas que Dios utilizó, personas que uno dice, no tienen por qué. Personas que Dios utilizó para cumplir ese momento. Y ese momento, esa reunión fue tan hermosa que marcó mi corazón por la fe de ustedes. Porque muchos de ustedes Dios los utilizó para que mi hija tuviera lo que quiso. Y la gloria y la honra son para el Señor. Con esto les digo que es verdad lo que Dios hace. No es carreta. Yo no estoy parado aquí diciéndole algo imaginario. No, Dios es un Dios vivo que te ama y quiere lo mejor para ti. Escoge la verdad revelada en tu palabra, aprópiate de ella. Olvida las mentiras y se me acabó el tiempo. Olvida las mentiras y aprópiate de la verdad. Si algo
Te aseguro que por lo que estés pasando hay un versículo para que te lo aprendas. Pero apréndetelo bien, ¿no? No como yo me aprendí uno. Yo me aprendí uno que dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución. Yo le dije, gracias Señor, no me vuelvo a emborrachar con vino. Gracias porque hiciste el aguardiente y la cerveza. Gracias porque tú sabes que el guayabo con vino es terrible. Entonces mejor tomo aguardiente y cerveza. No. Si le vas a creer a Dios, le crees literalmente. Le crees todo lo que quiere decir. Todo lo que te está invitando a hacer. No un pedacito, no algo cortico. Todo, absolutamente todo. ¿Qué hizo David antes de salir a batallar? Se fue para el río y muy cuidadosamente escogió 5 piedras. Ahora yo te invito a que resuelvas tu conflicto personal o espiritual, escogiendo 5 piedras. ¿Qué hizo David? Fue y escogió unas armas adecuadas para su guerra. ¿Cuáles son las armas que yo te invito a que utilices? La oración, hermosa arma. Fe, estudio de tu palabra. Apréndete versículos. Ese versículo que les dije ahorita, ese versículo a mí me libró de muchas borracheras. Porque cuando estaba en el punto de o me voy para la casa o me voy con mis amigos, venía ese versículo a mi cabeza. No os embriaguéis con vino. Quitémosle el vino. No os embriaguéis. En eso hay disolución. No se emborrache, Diego. Ahí va a tener problemas. No se vaya por allá. Y Dios me cuidó por aprenderme ese versículo muchas veces y me libró de muchos problemas por hacer eso. Necesitas mentores, necesitas confidentes. De pronto tu batalla es tan grande que necesitas guerreros de oración a tu lado. De pronto necesitas a alguien que venga. Yo estoy pasando por esto. Es que cuando fumo descanso. Mentira. Mentiras que el mundo nos ha enseñado. Pero no he podido dejarlo. Listo. Busquemos a alguien para orar. Y vamos a batallar juntos, porque para eso Dios nos hizo como iglesia, como un cuerpo, para que todos nos ayudemos, para que podamos batallar unos con otros. Busquemos Efesios 6, versículo 13. Bueno, si lo encuentro sería chévere. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos ceñidos vuestros lomos con la verdad, no con mentiras. Deja las mentiras, desecha las mentiras y asume y apréndete la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, con súplica por todos los santos. Dios te ha dado lo necesario para tus batallas, para mis batallas, y Dios te quiere ver victorioso. Pero como dijo David, yo no vengo en mis fuerzas, le dijo a Goliat, yo vengo en el nombre de Jehová. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Tú tienes que ir a tu río y escoge tus piedritas y límalas, sácales punta. Busca guerreros de oración, ora, estudia la palabra, ten una relación viva y eficaz con Dios. Esa es la forma
de derrotar a tu gigante o a tus gigantes. Es posible que hayas intentado y hayas perdido. Cuando estuvimos en el congreso sobre el perdón, de Emaús sobre el perdón, hicieron una una figura que se me quedó grabada. Y la figura es la siguiente. Un joven va en un carro y tiene un accidente. Del accidente se estalla el vidrio y se le clavan muchos vidrios. Y va al médico. Y el médico, como el accidente había sido muy grave, habían llegado muchos médicos, muchos heridos, entonces el médico rápidamente le saca la mayoría de los vidrios, pero no ve uno que se le quedó incrustado. Y lo venda y el muchacho se sana, ¿cierto? Y ya la piel no se le veía nada. Pero él a veces cuando hacía algún movimiento, él sentía que algo le molestaba y sentía que algo le molestaba. ¿Qué tuvo que hacer? Volver al médico. ¿Qué tuvieron que hacer? Volverlo a abrir para sacar un vidrio, para que ya se sanara y volviera a tener el movimiento total. De pronto, tú tienes un vidrio clavado. De pronto tienes algo de tu pasado que no has podido dejar. Algo que cuando vas a jalar, a mover, no puedes. De pronto hasta ya has olvidado el vidrio, pero Dios no lo ha olvidado. Si eso es lo que necesitas tú, abrir otra vez la herida para sacar el vidrio, para volver, hazlo. Dios te lo va a mostrar. Dios te va a mostrar lo que tienes que sanar. Dios te va a mostrar cuál es la guerra que tienes que luchar. Romanos 8. Tranquilos, es la conclusión. Pero quiero que la lean o la leamos pensando en David, pensando en lo que David hizo, reconocer quién era, saber que es un hijo de Dios y que Dios quiere la victoria. Saber que tuvo que desechar las mentiras, saber que tuvo que desechar el escudo y el casco de Saúl y apropiarse de la verdad. Y buscó unas piedras especiales para poder atacar a su gigante. Dice la palabra de Dios, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios te predestinó a ti para algo especial. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó también a estos glorificó. Dios quiere glorificarse en tu vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? De pronto tú tienes algo que dices, no, es que Dios no me va a perdonar eso. De pronto cometiste hace muchos años un error muy grave, un aborto, algo muy grave. Y tú dices, no, es que Dios no me va a perdonar. No, aquí dice, Dios te ama y no hay nada, absolutamente nada que pueda separarte de su amor. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Porque somos muy buenos? No, por medio de aquel que nos amó. Porque nuestra victoria no está en nuestras fuerzas, nuestra victoria está en Cristo, nuestra victoria está en Dios. Por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con ganas tenemos la victoria. ¿Tienes un problema? ¿Tienes un pecado escondido? ¿Tienes una situación difícil? Permite que Dios te use. Confía en Dios. Entrégale toda tu vida a Dios. Escribí, tenemos la victoria asegurada, pero debemos hacer nuestra parte. Debemos enfrentarnos a nuestros gigantes reconociendo quiénes somos y por qué debemos enfrentarlos. Abandonando las mentiras y cosas que nos afectan, reemplazándolas con la verdad que encontramos en su palabra y haciendo lo necesario para resolver nuestros conflictos, siempre con la seguridad que Dios nos ha dado lo necesario para vencer, porque realmente quien pelea estas batallas Él es, y nosotros debemos estar dispuestos a que Él haga su obra en nosotros. ¿Quieres vencer? Entrega tu vida a Dios, porque Dios te ama y lo ha demostrado, lo demostró en la cruz. El Señor les bendiga.